Es la segunda vez que hablo enfrente de tanta gente y pues estoy asustada. Espero que me ayuden, pero cuando quiero rendirme, recuerdo para qué empecé. Soy Estefanía Araujo, triatleta, mamá, esposa, hija y amiga de todos ustedes. Y Iron Man. Y Iron Woman. Bueno, a veces nos dicen que ser valiente es no tener miedo, pero yo aprendí que no es así, que la valentía no es la ausencia del miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Cuando estábamos pequeños, o en mi caso, cuando estaba pequeña, ¿a quién no le dijeron, cuidado que ahí viene el coco? Si te portas mal, te va a llevar el señor, el loquito de la calle. Vamos a llamar a la policía porque te estás portando mal, y el policía se lleva a los niños que se portan mal. Y creo que a muchos de nosotros nos dijeron eso. Pero lo hicieron desde el amor. Mis padres me criaron con mucho miedo. Aquí donde me ven, soy una persona sumamente miedosa, pero estoy trabajando en él. Mis padres lo hicieron desde el amor. Me sobreprotegieron, y esa sobreprotección, que ellos lo estaban haciendo bien desde el amor, creó mucho miedo en mí. Desde que soy mamá, decidí hacerlo diferente. En mi casa, con mi hija, Joaquín y yo decidimos que no la vamos a criar con miedo, que ese miedo lo voy a dejar a un lado y voy a trabajar para que no exista. Sin embargo, existe. Marcela es una niña sumamente extrovertida, libre, alegre, y es así porque como padres lo hemos construido. Le hemos dado la libertad, y para que ella pueda crecer sin ese miedo tan grande con el que a mí me criaron y con el que a Joaquín también criaron. Pero Joaquín tiene más tiempo trabajando en eso. Es evidente. Tiene más experiencia. Mi padre también me enseñó que la determinación en no rendirme. Él me enseñó a ser determinada y que no me puedo rendir con facilidad, desde ese amor también. Cuando yo comencé a hacer triatlón a los 11 años, pero la natación la hago desde los 3 años de vida. Y tengo 36 años, o sea, tengo toda mi vida, 33 años en el deporte. Me crié en el polideportivo, en la piscina olímpica, y a los 11 años decidí hacer triatlón porque estaba aburrida de la natación, y mi papá pues siempre me impulsó a hacer deporte. Él era deportista también. Y me dijo un día, hija, no te retires, vamos a mostrarte un deporte que a lo mejor te va a gustar. ¿Y qué es el triatlón? Es nadar, es montar bici y es correr. Bastó con que me llevara un día a ver el triatlón y me encantó. Y a los 11 años comencé a hacer triatlón. Recuerdo esa primera competencia fue en Barquisimeto, en una represa.
Y antes de la competencia fuimos a nadar en la represa. Y yo recuerdo que yo no pude meterme en la represa. Yo comencé a llorar, tenía mucho pánico de nadar en algo muy oscuro y perdimos el viaje. Perdimos el viaje. Recuerdo la cara de mi papá. Mi papá no tenía pelo y la rabia se le notaba en su cabeza. Estaba muy rojo y molesto porque mi papá, dentro del amor, porque todo lo que hacemos como padres lo hacemos desde el amor, mi papá me exigía demasiado. Mi papá me creaba demasiadas expectativas en el deporte. Y él quería que yo siempre ganara y ganara y ganara. Y él me decía, no puedes ser una más del montón, siempre recuerdo esa frase, tienes que ser diferente. Y esa presión que yo sentía de mi papá me hacía daño, me estaba haciendo daño. Y yo siempre estaba en el podio, siempre me iba muy bien, pero estaba muy presionada por mi papá, porque cada vez que llegábamos a una competencia, mi papá me decía, llegó fulanita, llegó satanita, tú has entrenado duro, tienes que ganarle. Y él lo hacía desde el amor, pero ese amor me estaba haciendo daño. Y cometía torpezas terribles, como en un triatlón, iba de primera y mi papá corría conmigo al lado, apoyándome con mi entrenador, y me gritaban y dale duro y dale duro y dale duro. Y ese día recuerdo que me puse el casco al revés. Y fue terrible porque fue mucha frustración, me tuve que regresar, ponerme el casco bien. Fue duro hasta que un día entendí que toda esa presión me estaba causando un daño a mí. Tanta presión que fue ya grande, que me di cuenta que es que si me conocen, pues he tenido muchos accidentes entrenando. Accidentes duros. El más duro fue en el 2017, donde una buseta en el eje vial me arrastró más de 20 metros. Me operaron de emergencia. Pero todavía no me daba cuenta que tenía que trabajar en eso. Salí embarazada en el 2017, a finales de año salgo embarazada. Nace Marcela, yo sigo entrenando con Marcela en la barriga. Después salí a entrenar con Marcela, siempre, nunca me he parado. Pero seguían los accidentes y los accidentes y los accidentes. Una moto, un día me caí corriendo en un policía acostado, tuve fractura de muñeca. Muchos accidentes que me di cuenta que la del problema era yo. Que yo estaba atrayendo todos esos accidentes porque no tenía la valentía de pararme y de dar un stop en mi vida y de revisarme qué era lo que quería y poder decir, no, es que no voy a entrenar, es que no voy a competir. No, tenía que seguir y seguir y seguir y seguir y me estaba haciendo daño. Hasta que lo entendí y lo trabajé. En el año 2022, en plena pandemia, yo me estaba preparando para mi primer Ironman.
era en Panamá. Mi diciembre yo fui egoísta conmigo y con mi familia, porque yo no compartí en diciembre, porque estaba enfocada en el entrenamiento, porque el 6 de febrero iba a competir en mi primer Ironman, que era mi sueño, hacer un Ironman. Y yo no salía, no compartía, las reuniones sociales no iba porque me podía contagiar de COVID. Y fue tanto así que yo misma, con ese pensamiento, llamé el COVID. Y el 6 de enero, justo a un mes de ir a mi primer Ironman, con todo pago, todo listo, me dio COVID. Y no fue el COVID sencillo, sino fue que mis pulmones estuvieron comprometidos, que tuve que pararme por completo. Y yo lloraba con muchísima frustración. Y le decía a mi entrenador y a Joaquín, bueno, ya, no voy a hacer el Ironman. Tengo COVID, un mes sin entrenar, pues me va a ir muy mal. Y no voy a ir, porque seguía en el subconsciente la cosa de que tienes que ganar, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo perfecto. Y ese coquito que tenía yo en la cabeza, en el subconsciente, pues no me dejaba avanzar. Joaquín me dice, anda, si llegas de última, no importa, hazlo. Mi entrenador me decía, hazlo. Total que sí. Me fui a hacer mi Ironman y quedé de 5.º lugar en Panamá. Y una vez más me daba cuenta que algo estaba fallando, pero no quería asumirlo o no había tomado la decisión de asumir que algo en mí no estaba bien. Antes mi meta era ganar. Hoy día mi meta es disfrutar el camino. Es disfrutar cada entrenamiento. Es disfrutar a mi familia. Es disfrutar a mi hija, a mi esposo, a mis amigos. Aunque sigo siendo muy disciplinada en mi entrenamiento, en mis cosas, pero ya disfruto, ya aprendí a disfrutar, a soltar. En el 2024 fui a mi tercer Ironman en Punta Cana. Fui súper entrenada, bien, todo iba fluyendo. En la competencia todo cambió, porque una natación muy chévere, la natación en los Ironman normalmente es en playas, en lagos, aguas abiertas. La natación estuvo espectacular. Cuando me monto en la bici, una brisa que casi nos tumba, muy duro, unos 90 kilómetros muy, muy duros, que yo veía que me pasaba gente y me pasaba gente y me pasaba gente y yo estaba como pegada. Y yo decía, Dios mío, o sea, tanto esfuerzo que estoy haciendo, que está haciendo mi familia y que a mí se me vaya la competencia así, que estás en otro país y que sabemos que los venezolanos para salir nos cuesta tanto y la cabeza comienza a dar 1000 vueltas, pero también he aprendido a entregarle todo a Dios. Y en cada competencia, mi lema es, Dios, tú sabes lo que he hecho, te entrego esta competencia
Y lo que tú decidas que va a pasar, lo recibo con toda la humildad del mundo. Y todo fluye. Mis competencias son con Dios, hablando con Dios, y hoy día con mi papá. En diciembre del año 2023, haciéndolo diferente como madre, Marcela decide que se va a ir a pasar Navidades en Estados Unidos con sus hermanas. Y ella me lo pidió y yo no podía ser egoísta. Yo tenía que dejarla ir a disfrutar con sus hermanos. Y la dejé ir. Fue el diciembre más doloroso de mi vida. Es cuando me doy cuenta que estoy mal internamente y psicológicamente. Me comí un pote de Nutella de la ansiedad y la tristeza que tenía porque mi hija no estaba conmigo. Y terminé en la clínica con una tensión muy alta. De verdad pensé que me moría. Comencé a sufrir de taquicardia y de ataques de pánico. Los ataques de pánico pues no avisan. Mucha gente, es la segunda vez que hablo de esto, mucha gente me podía ver en las redes sonriendo, pero por dentro estaba destruida. Y, por ejemplo, me iba a poner los zapatos de carrera para salir a entrenar y de pronto comenzaba a gritar y no sabía por qué. Joaquín siempre apoyándome, siempre me decía, necesitas ayuda. Y yo creía que no, porque no tomaba la decisión de recibir esa ayuda. Creía que yo podía con todo. Y ese viaje de Marcela me hizo recibir esa ayuda. Estuve hablando con varios psicólogos hasta que encontré a Elia, que es mi terapista. Estuve 1 año y pico medicada para dormir, porque el cortisol lo tenía elevadísimo. O sea, yo me podía acostar a la 1 de la mañana y a las 4 de la mañana estaba despierta, pero me estaba derrumbando. Llamé a Elia ese mismo diciembre. Tenía muchísimo dolor de cabeza, recuerdo que tenía mucho dolor de cabeza, y cuando hablé con Elia como 40 minutos para cuadrar cómo iban a ser mis terapias, porque lo decidí, porque tenía problemas internos, muchos, porque tenía muchos traumas de mi infancia, porque tenía problemas con mi mamá de la niñez. Y decidí que tenía que cortar con eso porque no quería que Marcela lo hiciera igual. Y comencé mis terapias con Elia. Hoy día sigo en terapia. Ya esos ataques de pánico desaparecieron. También me di cuenta que muchas cosas las llamamos nosotros mismos, porque en ese subconsciente hay muchos ruiditos que tenemos de la infancia
y que si no los resolvemos, no podemos estar tranquilos. Todas esas terapias me ayudaron a que en septiembre del 2024 mi papá murió. Y mi papá para mí es demasiado importante. Mi papá era quien se levantaba a las 5 de la mañana a hacerme desayuno, almuerzo, porque mi mamá estaba en contra de que yo hiciera triatlón. Y mi papá me hacía el desayuno, me llevaba a entrenar, me hacía el almuerzo, me volvía a llevar a entrenar en la tarde. Y era mi compañero siempre. Pero esas terapias me enseñaron a que la muerte de mi papá la aceptara desde la tristeza y no del sufrimiento. Porque es muy distinto estar triste a estar sufriendo. Tenía que seguir entrenando. No ha sido fácil desde que mi papá murió. No he podido competir, pero ya me puse una meta y en noviembre voy a hacer un Ironman porque yo tengo que seguir, porque sé que mi papá, donde está, le gustaría seguirme viendo y haciendo lo que a mí me apasiona. Y gracias a Dios que cuento con una familia extraordinaria. Joaquín es un esposo espectacular. Joaquín se queda con Marcela para que yo salga a entrenar. Me ayuda, me cocina. Tengo mucho apoyo de mi familia, de mis amigos y realmente soy afortunada de tener tanta gente bonita a mi alrededor, mi suegra, mi mamá, mi hermana, o sea, de verdad que tengo mucha gente que me quiere, que me apoya y que cree en todo lo que yo hago. Así que, Reina, comienza a correr. Ya estás corriendo, pero creo que todos podemos hacer todo aquello que nos propongamos. Así que cuando sientan que ya no pueden más, cuando el miedo los haga dudar, cuando piensen en rendirse, recuerden para qué empezaron. Porque ahí, en esa razón que los mueve, encontrarán siempre la fuerza para continuar. Gracias.